Después de que los alemanes hayan vencido a Francia, sus soldados van a París para descansar y divertirse. Uno de los soldados de permiso es el teniente August von Gagneck, de 19 años. Su unidad no ha tomado parte en la campaña francesa. Visita la ciudad por primera vez. Escribe: nos han dado instrucciones muy estrictas. Debemos estar impecablemente vestidos y evitar cualquier contacto con la población. Estamos inventando el turismo de masas. Los franceses se niegan a mirarles. Algunos han empezado a resistirse. Estos dos hombres, que han saboteado líneas telefónicas, serán los primeros en ser ejecutados por los alemanes. El nuevo Estado francés, bajo el autoritario gobierno del mariscal Pétain, escoge colaborar con Alemania. Pétain promulga una serie de estatutos antisemitas que excluyen a los judíos de la vida pública. Él y Hitler se han dado la mano. Todos los días, la Wehrmacht desfila. Los alemanes ocupan las capitales de Europa. Después de Praga y Varsovia, Bruselas, Luxemburgo, La Haya, Copenhague y Oslo. Pero no Londres. Febrero de 1941, en las afueras de Londres. Rose, de solo 3 años, ya ha vivido 2 años de guerra. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Rose es valiente, y en Gran Bretaña se necesita valentía. El estallido. Las ciudades británicas han quedado devastadas por las bombas alemanas. Pero el país cierra filas alrededor de Churchill, con la providencial ayuda de Roosevelt. Roosevelt acaba de ser reelegido por 3ª vez como presidente de Estados Unidos. Aunque la opinión pública estadounidense sigue oponiéndose a la guerra, declara: debemos ser el gran arsenal de la democracia. Solo parte del equipo que envía a Gran Bretaña consigue llegar. Todos los barcos británicos en el mar corren un gran peligro. El océano Atlántico está lleno de submarinos alemanes. Sus periscopios buscan naves británicas. Churchill está preocupado. Pronto nada conseguirá llegar. Y el resultado de la guerra parece incierto. Gran Bretaña es una isla, lo que es una ventaja, pero también una desventaja. Pero es la única esperanza de los países ocupados. Los submarinos alemanes, o U-boats, tienen ahora los puertos franceses a su disposición. Agrupados, estos lobos del Atlántico usan torpedos y cañones y consiguen hundir 4 toneladas de barcos británicos solo en 1941. Los tripulantes alemanes lanzan hogazas de pan a la tripulación de un barco hundido que casi no tiene posibilidades de sobrevivir.
Morirán de sed, hambre, frío o asfixiados por el combustible. Hitler está encantado con el éxito de sus submarinos, pero el gran programa de rearme de Estados Unidos le preocupa. Le dice a su secretario, Bormann: dentro de un año Estados Unidos estará listo para entrar en guerra. Si tenemos que enfrentarnos a ellos, necesitaremos más materias primas. Esas materias se encuentran al este. Necesitamos conquistar ese espacio vital. Entonces Gran Bretaña perderá la esperanza y firmará la paz. Y será demasiado tarde para los estadounidenses. Ataquemos Rusia lo antes posible. Hitler bautiza el plan de invasión como Operación Barbarossa, por el emperador medieval Federico Barbarossa. La Wehrmacht empieza a concentrar las tropas al este. El teniente von Kahneck se marcha a Polonia. Los prisioneros polacos y los judíos han empezado a trabajar en varios proyectos de construcción. Hitler quiere construir una autopista que cruce Polonia para desplazar a su ejército hacia la nueva frontera con Rusia. Aquí es donde se instala la 9ª División Panzer, junto con el regimiento de von Kahneck. Escribió: junto a nosotros había una unidad de las SS. El comandante nos preguntó: ¿queréis ver un judío? Hizo una señal y un soldado trajo a un hombre pequeño. ¿A cuánta gente has robado hoy? El hombre no contestó. Dadle 10 azotes con un palo. Estábamos horrorizados. ¿Esa era nuestra ocupación de Polonia? Habíamos oído vagas historias de crueldad, pero era imposible saber qué ocurría de verdad. El país se había convertido en el país del silencio. No sabíamos que eso era el principio del genocidio al que le estábamos prestando nuestras manos y nuestro valor. Hitler posterga sus planes de una ofensiva al este. Tiene que ayudar a su aliado, Mussolini, que quiere luchar su propia guerra. Il Duce acaba de ser aniquilado en África por los británicos. El ejército italiano corre desordenadamente por el desierto. Para rescatar a Mussolini del desastre, Hitler envía a uno de sus mejores generales a Libia. El general Rommel, junto con su división blindada, los Afrika Korps. En Alemania, Rommel es un gran héroe. Es el hombre que se hizo con Cambrai, Arras, Rouen y Cherburgo en mayo y junio de 1940. Y es un auténtico nazi, un partidario que ha servido a Hitler con gran celo y eficiencia desde el principio. Rommel cree en los tanques y en la guerra relámpago. Ordena rápidamente que los Afrika Korps se dirijan hacia las posiciones británicas. Rommel ya se está ganando su propia fama. Los británicos hacen circular su foto con la descripción: este hombre es peligroso. Hitler ataca a Grecia, un país que Mussolini ya ha intentado conquistar. Tras su Blitzkrieg en los Balcanes y su ocupación de Yugoslavia, lanza sus paracaidistas sobre Creta. Hitler ha protegido su flanco sur para la invasión de Rusia, pero ha perdido un tiempo precioso. La operación Barbarossa se ha retrasado varias semanas. En Moscú se celebra tradicionalmente un gran desfile en la Plaza Roja para celebrar el Día Internacional del Trabajador. Este año ha habido preparativos especiales. Stalin quiere causar buena impresión a los alemanes. Ha estado recibiendo información de sus espías que avisan de un ataque inminente, pero le cuesta creer que Hitler se atreva a romper el pacto de no agresión germano-soviético tan pronto. Los alemanes asisten al desfile.
el mariscal Timoshenko, comisario del pueblo, y el ministro de Defensa de Stalin parecen saludarles con gran respeto. Hitler está listo para atacar, pero quiere evitar la lucha en dos frentes. Primero quiere intentar firmar la paz con Gran Bretaña. En las afueras de Londres, en una casa que no ha sufrido los bombardeos alemanes, Rose ayuda a sus padres, que escuchan la radio. De repente, la BBC lanza un anuncio sorprendente. En Escocia, cerca de Glasgow, se han encontrado los restos de un avión alemán, un Messerschmitt. El piloto ha saltado en paracaídas. Resulta ser un nazi de primer orden, el ayudante de Hitler, Rudolf Hess. Dice, he venido en misión de paz. Hess fue uno de los primeros partidarios de Hitler y es uno de los más fanáticos. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler Sieg! Hess cree que el papel que ha tenido no ha sido tan glorioso como el de otros líderes nazis. Quiere demostrarle a su Führer que él, Rudolf Hess, es la única persona capaz de encontrar una manera de salir del conflicto con Gran Bretaña. Pero le encierran inmediatamente. Churchill rechaza sus acercamientos y Hitler le repudia. Hess se quedará en la cárcel durante el resto de su vida. Mientras tanto, los informes de espionaje indican que Hitler planea invadir la Unión Soviética, pero Stalin los ignora. Igual que hace caso omiso del último mensaje enviado por Richard Sorge, un espía soviético con base en Tokio. El documento, que data del 30 de mayo de 1941, avisa de un ataque alemán. De hecho, Stalin continúa enviando materias primas al Reich. Desde la firma del Pacto de No Agresión germano-soviético, ha exportado miles de toneladas de combustible, cromo y níquel a Alemania. Materiales que han ayudado a Hitler a conquistar Francia. La última carga se envía la noche del 21 de junio de 1941. El tren, que transporta toneladas de trigo, cruza la frontera a medianoche. Y el 22 de junio, a las 3 de la mañana, sin declarar oficialmente la guerra, los primeros zapadores de la Wehrmacht entran en territorio ruso. Le siguen 153 divisiones alemanas, además de tropas finlandesas, rumanas, eslovacas y húngaras. Hay incluso una división de fascistas españoles. 3 millones de hombres, junto con 600.000 camiones, muchos de ellos fabricados por empresas francesas como Berliet y Renault. Más de 3.000 tanques, 7.000 cañones y 3.000 aviones. Al cabo de 24 horas, 1.500 aviones soviéticos son arrasados en tierra. Los alemanes derriban 300 aviones rusos más. Cogida por sorpresa y superada en número, la Fuerza Aérea Soviética ha sufrido un golpe devastador. Los alemanes lanzan su ofensiva a lo largo de 3.000 kilómetros y en 3 direcciones diferentes. Hacia el norte está el objetivo ideológico, Leningrado, la ciudad de Lenin, la cuna de la Revolución Rusa, conocida hoy como San Petersburgo. En el centro, el objetivo político, Moscú, la capital de Stalin. Al sur, el objetivo económico, Kiev y Ucrania.
En el norte de los estados bálticos, los alemanes son a veces recibidos como liberadores. Tras el reinado de terror de Stalin, cualquier cosa es mejor que la NKVD, la despiadada policía secreta soviética responsable de la represión política. Cuando se ven obligados a retirarse, ejecutan anticomunistas bálticos en las cárceles. Los antisemitas de la zona acusan a los judíos de ponerse de acuerdo con los comunistas. Los judíos son obligados a transportar los cadáveres. En los estados bálticos la gente empieza a organizar persecuciones de judíos, que los alemanes animan con instrucciones especiales como «no dejéis ningún rastro». Quemar los cadáveres es una manera de eliminarlos. En el frente central, el general Guderian, estratega de la lucha con tanques y defensor del Blitzkrieg, se queda retrasado en la línea Stalin, una serie de fortificaciones que los granaderos Panzer tienen que tomar al asalto. Guderian sigue avanzando. Pero un factor imprevisto pronto detiene sus excelentes unidades motorizadas, como describe von Kachneck. Avanzamos en nuestros carros blindados y el polvo nos envuelve. Estamos en Rusia, donde las carreteras y el asfalto no existen. Es horrible. El pegajoso polvo amarillo o rojo se mete en todas partes, en los ojos, en la nariz o en la boca. En esas condiciones, estos hombres avanzan 50 kilómetros al día. Han marchado hasta Varsovia, Oslo y Bayona. Pero ahora empiezan a darse cuenta de lo vasta que es Rusia. Centenares de kilómetros desaparecen sin ver ni un solo pueblo. El camino cada vez se vuelve más difícil para los camiones de suministros, combustible y munición. Pero hay otra situación a la que los soldados alemanes deben enfrentarse. Los rusos se defienden bien. Aparece en escena un nuevo tipo de tanque ruso. Y es una gran sorpresa. El T-34. Un monstruo de 30 toneladas, equipado con un formidable cañón y anchas cintas, que pueden llegar a cualquier sitio. Es superior a los tanques alemanes en potencia de tiro y grosor del blindaje, pero tiene una radio rudimentaria y una caja de cambios anticuada. La única arma lo bastante potente para neutralizarlo es el cañón 88 alemán. Aún así, los alemanes están mejor armados y su ejército es más fuerte. Pero estos Ivanes, como llaman a los rusos, lucharán con uñas y dientes hasta el final. Los rusos ya han sufrido graves bajas, pero las bajas alemanas van también en aumento. Los alemanes continúan progresando hacia sus 3 objetivos: Leningrado, Moscú y Kiev, y capturan ejércitos enteros. Las órdenes de Hitler son ejecutar inmediatamente a todos los comisarios políticos, los miembros del Partido Comunista, cuyo trabajo consiste en supervisar a los oficiales y controlar a los soldados de cada unidad militar. Guderian se opone a esa orden criminal. Sin embargo, según el comandante del 4º Grupo Panzer, el general Hebner, esta guerra debe dirigirse con una brutalidad sin precedentes. No debe haber piedad con los bolcheviques.
Los bolcheviques, los rusos, luchan desesperadamente, cada vez con menos armas, a menudo con un solo fusil para 4 hombres. Se ven obligados a retirarse en todo el frente. Para Stalin las cosas tienen muy mal aspecto. Con su marcado acento de Georgia, pronuncia unas palabras que nunca antes ha usado. Llama a los rusos mis hermanos y hermanas. Les dice la verdad. Nos ataca la Alemania de Hitler. El enemigo es cruel e implacable. Nuestro país corre un grave peligro. En el momento más difícil, se atreve a prever. ¿Es cierto que las tropas alemanas son invencibles? El ejército de Napoleón se consideraba invencible, pero fue derrotado. Ordena que las fábricas, junto con su maquinaria y sus trabajadores, se muden al este, a los montes Urales. Y da una orden absoluta a los granjeros y los campesinos. Abandonad vuestra isba, vuestra casa, destruidlo todo. No dejéis nada que pueda serles útil a los agresores fascistas de Hitler. Es la política de tierra quemada de Stalin. Los oficiales alemanes no han olvidado a Napoleón. En 1812, los rusos vencieron al gran ejército de Napoleón, quemando sus ciudades y sus campos, y masacraron a los franceses en la batalla de Beresina. A principios de julio de 1941, los alemanes también llegan al río Beresina en el frente central y siguen adelante. La resistencia soviética es cada vez mayor. Al otro lado del río, una desagradable sorpresa espera a los alemanes. Los rusos han desplegado un nuevo tipo de artillería, un lanzador de torpedos llamado el órgano de Stalin o Katyusha, porque suena como un montón de tubos de órgano. Un arma aterradora. Pero nada puede detener el avance alemán. A mediados de julio ya han llegado a Smolensk, la última gran ciudad antes de Moscú. La batalla de Smolensk dura 3 semanas. Los rusos luchan hasta el final, a pesar de las invitaciones a rendirse que salen de los altavoces alemanes. Muy pocos son hechos prisioneros. Algunos de los supervivientes se esconden en los profundos bosques y se convierten en insurgentes. Se les unen muchos campesinos y granjeros, a los que entrenan para luchar. Persiguen a los traidores. Cortan las líneas de comunicación del enemigo. Las represalias son brutales. El Führer ordena liquidar inmediatamente a todos aquellos sospechosos de sentir incluso la mínima hostilidad. Hitler consulta al comandante en jefe de la Wehrmacht, el mariscal de campo Keitel. La operación Barbarossa se ha ralentizado.
Algunos de los generales creen que la culpa es de la estrategia de Hitler de utilizar un ataque de 3 puntas. En lugar de eso, el mariscal von Bock, comandante del grupo del Ejército Central, quiere que todas sus fuerzas se concentren en Moscú. A Hitler no le gustan los generales que se atreven a contradecirle. El general Guderian está allí. Insiste. Estamos a solo 350 kilómetros de Moscú. No entiende usted nada, dice el Führer. No sabe nada de economía en tiempos de guerra. Primero necesitamos el trigo de Ucrania, para que no nos maten de hambre como hicieron durante la guerra anterior. Moscú no es nada más que un símbolo. Nos ocuparemos de ella después. Ordena a Guderian que se desplace al sur, hacia Kiev, para poder envolver en un movimiento de pinza a los ejércitos rusos que siguen operando en zonas aisladas en la retaguardia de la Wehrmacht. Será la mayor operación envolvente de todos los tiempos. Los alemanes capturan a 600.000 soldados rusos de una sola vez. Himmler aparece de visita. No se ha calculado comida para alimentar a los prisioneros. Con indiferencia suprema, Himmler contempla a aquellos a los que llama Untermensch o subhumanos. Indiferente, les dejará morirse de hambre. El teniente von Kahneck escribe: hemos vivido bastante bien en Ucrania. Teníamos todo lo que necesitábamos: huevos, mantequilla, fruta, leche y vino. Un vino tinto excelente de la zona del Mar Negro. Los ucranianos se nos acercaban, sonrientes, llenos de alegría. Las mujeres nos traían pan y miel. Nos veían como sus liberadores. Los ucranianos tienen muchos motivos para odiar a los rusos, especialmente a Stalin, que a principios de los 30 orquestó una política de hambre que mató hasta 7 millones de personas. Muchos ucranianos, algunos antisemitas, también incriminan a los judíos y llevan a cabo persecuciones, como en Solochiv, mientras los alemanes siguen adelante. De hecho, muchos ucranianos están de parte de los nazis. Pero Alemania desaprovechará la oportunidad de conseguir un aliado. El mariscal Göring, el segundo mayor rango del Reich, llega a Ucrania. Dice: ninguna boca inútil que alimentar. Los que puedan trabajar, trabajarán para el Reich. Morirá. Los que trabajen darán todo lo que tienen hasta que también mueran. Göring está aquí para implementar esta política de esclavitud en Ucrania y para llevar a cabo la metódica aniquilación de los judíos. Le acompaña Alfred Rosenberg, un importante teórico del racismo nazi. Himmler y Heydrich organizan unos comandos de ejecución llamados Eisengruppen, compuestos por miembros de las SS, policías y soldados de la Wehrmacht que persiguen a los judíos. Las SS llevan a los judíos al bosque y les dan palas para que excaven sus propias tumbas. Pero deciden que el proceso es demasiado lento. Así que ordenan que se excaven grandes fosas comunes y hacen que sus víctimas se tumben encima del último grupo de cadáveres.
Pero también este procedimiento es demasiado lento. Las SS preparan un barranco conocido como Babi Yar, cerca de Kiev. 33.771 judíos serán ejecutados en 2 días. Hombres, mujeres y niños. En este infierno viviente, como en centenares de otros en todo el frente, los ejecutores toman fotos de sus víctimas. Esta masacre premeditada y fría de 1 millón de judíos se conocerá como el Holocausto de las balas. Pero Himmler no está contento. Ha asistido a una de las llamadas Actions de Unheilsgruppen. Al ver el impacto psicológico que los asesinatos en masa tienen sobre sus soldados, empieza a buscar métodos alternativos. Esto llevará al uso de camionetas de gas, con los tubos de escape conectados al compartimento trasero y más tarde a las cámaras de gas. Al norte empieza el largo asedio de Leningrado. Los alemanes tienen un plan. En lugar de luchar en las calles, dejaremos que nuestra artillería y el hambre hagan el trabajo. Los edificios son destruidos. Uno de los elefantes del zoo es víctima de un ataque aéreo. El racionamiento de comida pronto cae por debajo del mínimo necesario, pero lo peor está por llegar con el invierno. Al sur, Guderian recibe finalmente la orden de Hitler de reunirse con los otros ejércitos al norte y avanzar hacia Moscú. A lo largo de este enorme frente, desde Leningrado hasta Odessa, el avance hacia Moscú parece imparable. Los alemanes toman otros 70.000 prisioneros. El general Jodl, jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht, dice: hemos ganado la guerra. Von Kahneck escribe: de repente tuvimos que enfrentarnos al más temible de los adversarios, la lluvia de otoño y el barro que los rusos llaman Rasputitsa. Barro interminable, tan pegajoso que se engancha a todo. No suelta nada, sea un tanque, un camión, un caballo o un hombre. Hace que cualquier movimiento se vuelva imposible. Hacemos entre 5 y 8 kilómetros al día, en lugar de 30. Poner un pie delante del otro requiere un esfuerzo sobrehumano. Los Panzers, el orgullo de la Wehrmacht, se ven obligados a detenerse. Hitler escribe a sus tropas: soldados del frente oriental, camaradas, hoy empieza la última batalla decisiva. Enseguida, el ejército alemán empieza a moverse otra vez hacia Moscú, ya que han llegado las heladas y han endurecido el suelo. El mundo contiene el aliento. ¿Derrotará Hitler a Stalin? Es entonces cuando los extremistas de derechas de los países ocupados empiezan a alistarse en el ejército alemán. Belgas, daneses, holandeses,
y los jóvenes de la LVF, la Legión de Voluntarios Franceses, deciden llevar el uniforme alemán y luchar en el frente oriental. Sufrirán. Un temprano frente frío barre el terreno en noviembre de 1941. Las temperaturas caen hasta casi 40 grados bajo cero. La Wehrmacht está diseñada para llevar a cabo el Blitzkrieg, la guerra relámpago. Debía tener a Rusia a sus pies en 4 meses. No está equipada para el invierno. Guderian escribe en sus memorias: era una terrible visión la de esos hombres hambrientos, insuficientemente vestidos, luchando por un triste refugio. Luchan por controlar incluso el más pequeño de los pueblos. Perder un pueblo, perder incluso una isba, significa la muerte. Los hombres mueren de frío o disentería. La diarrea les hace correr 30 veces al día. El Dr. Hepp, el médico de la Wehrmacht, les avisa: tenéis que escoger. Si os bajáis los pantalones, os congelaréis. Debéis romper la costura trasera para no tener que bajároslos. En un contraste brutal, los hombres del Afrika Korps en el desierto pueden freír huevos en las ardientes superficies de sus tanques mientras escuchan la canción de guerra Lili Marlene. La guerra del desierto también se ha detenido por la arena. El combustible y la comida escasean. Rommel tiene que ordenar un alto el fuego. Sin embargo, planea una nueva ofensiva y nuevos sacrificios para sus hombres de los Afrika Korps. Mientras tanto, en el camino a Moscú, los alemanes ya no pueden lavarse o cambiarse de ropa. Como sus enemigos, se vuelven locos con los piojos y los parásitos que les contagian la sarna y el tifus. El gran ejército de Napoleón perdió más de 100.000 hombres por culpa del tifus. A pesar de todo, la Wehrmacht sigue adelante. La vanguardia alemana llega a las afueras de Moscú e incluso hasta el final de la línea de autobús que lleva directamente a la Plaza Roja. Mientras el ejército soviético retiene a las tropas alemanas, Stalin ordena que el desfile para conmemorar el aniversario de la revolución se celebre como siempre. Para animar a sus tropas, Stalin da un discurso que evoca imágenes prohibidas del pasado. Los grandes soldados de la época de los zares. Sed dignos de vuestros gloriosos ancestros: Alexander Nevsky, Dmitri Pozarsky, Alexander Suvorov y Mikhail Kutuzov. Stalin ha organizado la defensa de Moscú junto con uno de sus más brillantes generales, un especialista en tanques considerado como el equivalente ruso de Guderian, el general Zhukov, de 45 años. La suerte está del lado de Zhukov. Sorg, el espía soviético, ha descubierto que Japón, aunque es aliado de Hitler, ha decidido no atacar Rusia, ya que su principal enemigo es Estados Unidos. Esto permite a Zhukov reducir la cantidad de tropas en Extremo Oriente. Toma varias divisiones siberianas. Están muy bien equipadas. Los siberianos no temen el frío. Son toscos y fuertes hombres acostumbrados a usar el cerebro. Han traído sus esquís y sus renos con ellos. Y ahora van a cazar alemanes. Zhukov quiere atrapar a la Wehrmacht con un movimiento de pinza.
Unos 30.000 alemanes mueren o desaparecen. Miles son enviados a Siberia. Su lucha contra el frío no ha acabado. Menos de 1 de cada 3 volverá a casa, casi 15 años después. August von Gagneck está gravemente herido y es evacuado a Alemania. Escribe: la fe desaparece, la duda se vuelve obsesiva. La muerte se convierte en tu mejor amigo, en el único amigo del hombre, porque te ahorrará el sufrimiento. El sufrimiento de los rusos tampoco ha terminado. Su país ha sido saqueado. Moscú se ha salvado, pero millones de personas han muerto o son prisioneras, y el peligro sigue existiendo. La Wehrmacht ha retrocedido 200 kilómetros. Hitler ordena a su ejército que defienda la nueva línea a cualquier precio. Se deshace de 35 generales, incluido Guderian, y se pone personalmente al mando de la Wehrmacht. Conseguirá restablecer la posición de su ejército, reequipar a sus tropas y planear su venganza. La Wehrmacht seguirá firmemente plantada en Rusia. Hitler vuelve con sus perros a su casa de Bavaria. En su opinión, la derrota en Moscú ha sido culpa de sus generales y de sus diplomáticos. ¿No fueron ellos los que afirmaron que Francia y Gran Bretaña no entrarían en guerra por Polonia? Y de la Abwehr, el servicio de inteligencia alemán, que le informó mal sobre el estado del ejército ruso. Hitler añade: el ejército bolchevique está formado por campesinos que luchan con inconsciencia bárbara y trabajadores entrenados por el misticismo fanático del comunismo. Pero Hitler cree en su buena estrella. Vencerá. Puede relajarse en compañía de sus aduladores. Aquí, la amante de Bormann le presenta una estrella de cine alemana, la actriz Magda Schneider. No muy lejos, su hija, Romy Schneider, juega con los hijos de Bormann. La vida en Alemania sigue siendo despreocupada. Los enormes bombardeos todavía no han empezado, y los que han sacrificado sus vidas en Moscú están demasiado lejos, enterrados en la nieve. 2 días después de la primera gran derrota de Hitler, su aliado, Japón, lanza un ataque sorpresa sobre Estados Unidos en Pearl Harbor, una gran base naval del Pacífico. Y con esa oleada de aviones japoneses, la guerra se convierte en una guerra mundial. En Londres, Rose baila. Ya sueña con la Navidad. Oye a sus padres decir: ahora los estadounidenses lucharán a nuestro lado. Los rusos están de nuestro lado. Los británicos ya no estamos solos en esto. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Próximo capítulo, El mundo en llamas.